Hola compañeros del Business Intelligence, soy Juan Fernández de la empresa StratDevi y en esta ocasión os voy a comentar cómo de manera muy sencilla vais a poder generar informes, en este caso informes de tipo predefinido, es decir, con una estructura que nosotros definamos, con herramientas open source, ¿vale? Vamos a ver cómo implementarlo y posteriormente cómo de manera visual, publicándolo en nuestro servidor de Business Intelligence, vamos a poder analizar y ver los resultados de nuestra implementación, ¿vale? En primer lugar, la herramienta la podemos tener desde la web community.ventajo.com y es la herramienta Report Designer, ¿vale? Que es la que nos permite de una manera gráfica muy sencilla generar nuestros informes, ¿vale? Estos informes tendremos la posibilidad de exportarlos a diferentes formatos e incluso la posibilidad de automatizarlos, programarlos y con cierta periodicidad se envíen a los usuarios que nosotros establezcamos, ¿vale? En esta URL tenemos siempre la última versión estable de la herramienta. En SourceForge vamos a tener todas las versiones que han ido saliendo de la solución, ¿vale? Dentro de Ventajo, pues Report Designer, y ahí podemos descargar la versión que nosotros queramos, ¿vale? Trabajar. Una vez que nos hayamos descargado nuestra solución, pues tendremos una estructura de directorios y ficheros de este tipo y dependiendo del sistema operativo con el que trabajemos, pues utilizaremos un script u otro para ejecutar nuestra solución, ¿vale? Comentaros que, como es importante, dentro del directorio lib jdbc tendremos que colocar el driver de conexión a la base de datos sobre la cual vayamos a trabajar, ¿vale? En el ejemplo que os voy a mostrar voy a utilizar la base de datos MySQL, ¿vale? Y en concreto vamos a utilizar tres tablas: una tabla dimensión tiempo, otra dimensión producto y una tabla de hechos central, ¿vale? Con las ventas de los diferentes productos, ¿no? Bueno, pues vamos, una vez que hemos visto lo que vamos a modelar, pues abrimos la herramienta y vamos a tener inicialmente un diálogo que nos va a permitir, pues, tres opciones: o crear un informe utilizando el asistente, o un informe en blanco, o poder echar un vistazo a los diferentes ejemplos que nos vienen ya con la solución implementados, ¿vale? Y bueno, si estáis familiarizados con el uso de esta herramienta de diseño de informes, más o menos podéis ver que todas tienen la misma estructura, pues una cabecera donde podemos colocar el logotipo de nuestra compañía, diferentes secciones de agrupación, diferentes secciones de detalle, pie de página, ¿vale? Diferentes componentes en la barra de izquierda, pues un componente de tipo label, un componente de tipo texto, número, fecha, recursos de imágenes, poder crear un componente gráfico, ¿vale? En la parte derecha tenemos dos pestañas principales: la estructura, es decir, la estructura que estamos viendo aquí en el layout, pues de manera jerárquica en árbol la podemos ir viendo y profundizando y navegando por los diferentes componentes, ¿vale? La sección de datos, donde vamos a especificar los orígenes de datos de nuestro informe, ¿vale? Veremos una vez que empecemos a hacer el primer ejemplo que tenemos muchísimas opciones disponibles para conectarnos a distintos orígenes de datos, ¿vale? Importante también la parte de definición de funciones, donde tenemos diferentes funciones, pues para sacar el número de páginas sobre el total en el que estamos, hacer sumatorias por diferentes conceptos, agrupaciones, obtener la fecha del sistema, y también variables de entorno, donde podemos tener usuario, rol, URL de la solución, ¿vale? Que nos puede ser útil, pues, por ejemplo, para establecer seguridad en nuestro informe. También la sección de parámetros, donde vamos a especificar, pues, diferentes parámetros disponibles para el usuario para que pueda hacer filtros sobre nuestro informe, ¿vale?
Uno común suele ser el report type, que es lo que nos permite especificar el formato de salida del informe, ya sea HTML, PDF, Excel, ¿vale? Bueno, voy a cerrar este informe y vamos a empezar creando un informe con el asistente, ¿vale? Podemos utilizar plantillas que nos pueden simplificar el trabajo a la hora de poder reutilizar plantillas para diferentes informes, ¿vale? Lo primero será definir un origen de datos, ¿vale? En este caso pues tenemos diferentes orígenes de datos disponibles. Vamos a utilizar un origen JDBC y vamos a hacer una nueva consulta, ¿vale? Como os comentaba antes, las opciones de conexión son ilimitadas, ¿vale? Tenemos muchísimas opciones disponibles para orígenes de datos de todo tipo, ¿vale? Conexión demo. Y vamos a especificar que sea MySQL y rellenamos los parámetros de conexión a nuestra base de datos, ¿vale? Hacemos un test para comprobar que todo va correctamente, aceptamos y ya tenemos aquí nuestra conexión. Pues se trataría de ir estableciendo las diferentes consultas de extracción, ¿vale? Voy a llamar query principal y de manera muy sencilla podemos utilizar un asistente para crearnos nuestra sentencia, ¿no? Pues vamos a utilizar, como veíamos antes en nuestro diagrama, pues una tabla principal, fsales, una tabla de dimensión tiempo y una tabla de dimensión producto, ¿vale? Los campos que tengamos marcados son aquellos que vamos a utilizar en nuestro informe, ¿vale? Por lo tanto, voy a empezar deseleccionándolos todos para posteriormente indicar solo aquellos que queremos utilizar en nuestro informe, ¿vale? Pues amount, quantity order, por ejemplo, y vamos a establecer los vínculos que hay entre las diferentes tablas, ¿vale? Entre nuestra tabla de hechos principal y la dimensión tiempo, pues lo vamos a vincular pues con el order date, ¿vale? Y lo vamos a llevar a id tiempo de la dimensión tiempo, ¿vale? Dentro de la dimensión tiempo, pues vamos a especificar los campos que nos pueden ser útiles, pues el id año, por ejemplo fecha, el mes, ¿vale? Fecha completa y quizás pues el trimestre, ¿vale? Y lo mismo para la dimensión producto, ¿vale? En este caso con el id product vamos a vincular estas dos tablas y vamos a coger el product line y el producto, ¿vale? Con esto ya tendríamos nuestra consulta. Aquí podemos hacer más opciones, es decir, establecer un filtro, opciones de agrupación, ¿vale? Pero en principio con eso pues ya nos puede servir para crear nuestro informe, ¿vale? Aquí podemos hacer un preview y vemos el resultado de nuestro informe, ¿vale? Aceptamos y ya tenemos nuestra consulta, ¿vale? Le damos a siguiente y de una manera muy sencilla vamos a establecer por qué campos queremos hacer una agrupación. Pues por ejemplo por línea de producto queremos sacar datos de diferentes productos y además queremos sacar pues por ejemplo el año, la fecha y el importe y las unidades de cada producto, ¿vale? Podemos hacer un preview, ¿vale? En este caso, como estamos mostrando el detalle y no estamos agrupando, ¿vale? Como veis, el informe nos va a generar un número de páginas bastante considerable, ¿vale? Bueno, voy a dejarlo ya que acabe y a continuación le voy a establecer un límite a la consulta para que el número de resultados pues sea menor, ¿no? Vale, pues a continuación vamos a ver un preview de nuestro informe. Lo tenemos aquí, ¿vale? Como veis hay cosas bastante mejorables, pues por ejemplo el amount, se podría especificar una máscara para ese tipo de datos de manera que no nos muestre ese número de decimales tan grande. Pero la idea es que ya podemos ver que nos ha agrupado por
los diferentes criterios, ¿vale? Y nos muestra los resultados, ¿vale? Como veis, hay algunos campos de agrupación que me podría indicar que están duplicados, ¿vale? Que no lo está clasificando correctamente, y eso lo vamos a solucionar ahora de manera muy sencilla, estableciendo una ordenación, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos nuestro preview, lo cerramos y le vamos a dar a Finish, ¿vale? Aquí tenemos nuestro report generado, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser editar la consulta, ¿vale? Y vamos a hacer un group by, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro informe, ¿vale? Incluso yo creo que ya con esto le podríamos quitar nuestro limit, ¿vale? Y lo que he hecho así mal ha sido llevarme esto, cortarlo en lugar de copiarlo, con lo cual lo voy a volver a poner aquí en la serie, ¿vale? Vale, entonces con esto tenemos nuestro group by, nuestro order by, aceptamos, y ahora seguramente ya tenemos classic carc, ¿vale? Otra línea de producto, ¿vale? Y vemos la información ya de manera más agregada, ¿vale? Bueno, la plantilla pues obviamente la podemos personalizar, ¿no? Pues informe ventas, ¿vale? Aquí, como os decía antes, estamos utilizando una función que nos devuelve la fecha de ejecución de nuestro informe. Tenemos la posibilidad de pues cambiar diferentes propiedades de cada uno de los campos, ¿no? Pues decir, si ese campo queremos qué fuente queramos que se utilice, ¿no? Pues todo esto lo va a heredar de la plantilla, ¿vale? Pero obviamente podemos elegir diferentes tipos de fuente, tamaño, alineación, color de letra, ¿vale? Es decir, que tenemos muchísimas posibilidades, establecer padding, relleno, con eventos, es decir, que ante un clic de ratón pues se ejecuten ciertas acciones, ¿vale? O mouse over, es decir, pues las posibilidades son bastante amplias en cuanto a flexibilidad para eventos y hacer diferentes acciones sobre el informe, ¿vale? Pues por ejemplo, este campo quiero que en lugar de el texto esté en negro, pues voy a elegir que esté en, pues por ejemplo, en este, ¿vale? Y de manera muy sencilla pues podríamos hacer un poco el informe a nuestra a medida, ¿no? Podemos hacer también pues añadir, por ejemplo, una gráfica, ¿vale? Pues vamos a añadir en el footer, es decir, en la última sección del informe, pues el report footer, este label lo voy a quitar, y vamos a añadir una gráfica, ¿vale? Un componente de tipo gráfico, para que veáis que de manera muy sencilla pues se puede crear un componente de este tipo, ¿vale? Aquí tenemos nuestra gráfica y vamos a crear pues por ejemplo un pie chart donde vamos a pintar por línea de producto pues el número de unidades que se han vendido, ¿no? Vamos a poner en series el campo línea de producto, ¿vale? Aceptamos, tenemos nuestra gráfica y le damos a OK, y si nos vamos a la última página pues tenemos nuestra gráfica, resumen de cada una de las líneas de producto, pues el porcentaje de unidades que se han vendido, ¿vale? Si hay cosas que no nos interesan, pues de manera muy sencilla las podríamos eliminar, ¿vale? Y si quisiéramos añadir algún campo más a nuestro informe, ¿vale?
pues simplemente editaríamos de nuevo los datos, tenemos nuestra consulta, ¿vale? Y la podemos tocar, o también tenemos la posibilidad de volver a nuestro wizard y modificarlo y establecer las nuevas condiciones que queramos, ¿vale? Aquí también tenemos la posibilidad de visualizar el informe en diferentes formatos, ¿no? Pues PDF, HTML, Excel, ¿vale? Pues, por ejemplo, si elegimos PDF, nos va a visualizar nuestro informe en ese formato, ¿vale? Vale, pues ya que tenemos nuestro informe implementado, lo que voy a enseñar es cómo poder publicarlo dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestro servidor de Business Intelligence. Elegimos simplemente la carpeta donde queramos hacer la subida del informe que acabamos de generar, ¿vale? Pues por ejemplo la carpeta admin, lo vamos a subir ahí. Y ya lo tendríamos aquí disponible, con lo cual pues podemos analizarlo, ¿vale? Veremos que por defecto ya se nos ha creado un tipo de parámetro que nos permite indicar el formato de salida en el cual queremos visualizar el informe que acabamos de generar, ¿vale? Pues este sería nuestro informe, ¿vale? Y lo tendríamos disponible en la plataforma, ¿vale? Pues bueno, con esto hemos visto que de manera muy sencilla podremos generar informes con la herramienta Report Designer y también posteriormente poder consumir ese informe que hemos generado dentro de nuestra plataforma de BI. ¿Vale? Con esto os dejo y nos veremos con el próximo componente, que será nos permitirá generar también informes, pero en este caso con más flexibilidad para el usuario, ¿vale? Informes de tipo ad hoc. Os voy a contar el componente que nos va a permitir generar reporting ad hoc, es decir, sin necesidad de intervenir personal técnico, ¿no? En una organización, pues un usuario de negocio, un usuario con un perfil más funcional va a poder crear sus propios informes de manera, como veréis, muy sencilla, ¿vale? Una vez creemos el modelo de metadatos, lo que veremos es cómo explotarlo de manera visual con la herramienta STReport, ¿vale? En primer lugar os voy a indicar cómo obtener las herramientas que vamos a utilizar, ¿vale? En primer lugar, en la web de community.pentaho.com tenéis disponible la herramienta open source que podéis descargar para crear el modelo de metadatos, ¿vale? Es la herramienta Metadata Editor y nos va a permitir construir modelos de metadatos en base a modelos relacionales, ¿no? de base de datos. Esta herramienta que podemos descargar es multiplataforma, os va a descargar un fichero .zip que cuando descomprimáis vais a ver esta estructura de ficheros y directorios, ¿vale? Con estos scripts, el .sh, el .bat, vamos a poder lanzar la interfaz visual de la plataforma para construir nuestro modelo de metadatos, ¿vale? Como directorios importantes tenemos libeps jdbc. Tendremos que conectar los diferentes drivers de conexión a base de datos, ¿vale? En mi caso voy a utilizar la base de datos MySQL, ¿vale? Para hacer el ejemplo, ¿vale? Antes de entrar en la herramienta, ¿no? Para implementar nuestro modelo, pues comentaros que vamos a manejar básicamente tres conceptos, ¿vale? Una capa física, que va a ser nuestra conexión a base de datos con nuestras tablas y los diferentes
campos que componen cada una de las tablas va a constituir nuestra capa física, ¿vale? Una capa de negocio donde podemos establecer, es decir, vamos a establecer la correspondencia entre los componentes de la capa física y los componentes de la capa de negocio. Como podéis ver aquí, y suele ser el caso más común, un usuario con un perfil menos técnico no tiene por qué estar familiarizado con la nomenclatura de los campos, por ejemplo, de base de datos a nivel más técnico, con lo cual le vamos a proporcionar pues una descripción, es decir, un nombre de campo más amigable para que le sea más sencillo pues identificar los campos para construir su propio informe, ¿vale? Y finalmente lo que vamos a hacer va a ser construir lo que se llama una capa, digamos una vista de negocio, donde cada uno de los campos de nuestra capa de negocio lo vamos a identificar dentro de una categoría, es decir, clasificarlos de manera que le sea más sencillo pues al usuario el localizar ciertos campos para ubicar en el informe, ¿vale? La finalidad principal, pues como tenéis aquí, crear vistas de negocio, es decir, que el usuario pueda de manera muy sencilla crearse sus propios informes, ¿vale? Bueno, pues una vez que lanzáis la herramienta vamos a tener esta interfaz donde tenemos básicamente dos secciones, ¿no? Conexiones y modelos de negocio, ¿vale? Lo primero es establecer una conexión a base de datos de manera que nos permita el obtener los datos que vamos a pintar en nuestros informes, ¿vale? Pues le voy a poner conexión demo, un nombre, especifico que se trata de una base de datos MySQL y especificamos los parámetros de conexión a nuestra base de datos, ¿vale? Hacemos un test de la conexión para comprobar que todo haya ido correctamente. Y a continuación se nos va a mostrar una ventana de diálogo donde tenemos todas las tablas que tenemos disponibles, ¿vale? Bueno, os vamos a pintar un modelo similar a este, ¿vale? Esta sería la estructura física que tenemos. Pues tenemos una tabla que se llama de tiempo, una tabla de producto y una tabla de hechos, ¿vale? Que contiene las diferentes métricas, pues en este caso amount y quantity ordered, es decir, importe y unidades que se han vendido de cada uno de los productos para una fecha concreta, ¿no? Pues este sería el modelo que pretendemos pintar en nuestro ejemplo, ¿vale? Venga, pues volvemos de nuevo a la herramienta y lo que vamos a hacer va a ser seleccionar esas tablas que vamos a utilizar, pues la tabla de producto, la tabla de hechos y nos faltaría únicamente la tabla de tiempo, ¿vale? Aceptamos y ya tenemos nuestra conexión y las tres tablas con los campos de cada una de ellas disponibles, ¿vale? De momento no tenemos ningún modelo creado, con lo cual lo primero que vamos a hacer va a ser definir un nuevo modelo que vamos a llamar pues modelo ventas, ¿vale? Y que va a hacer uso de nuestra conexión que hemos definido, ¿vale? Modelo ventas, que va a ser el nombre que vamos a mostrar al usuario, y le damos a OK, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro modelo con las diferentes secciones que iremos completando a continuación, ¿vale? Vamos a llevar cada una de las tablas y las vamos a ir relacionando, ¿vale? Tenemos nuestra tabla de hechos, pues la llevamos aquí. Tenemos nuestra tabla de dimensión producto, la llevamos aquí. Y tenemos nuestra dimensión tiempo también, ¿vale? Una vez tenemos ya nuestras tablas, lo que tenemos que hacer es establecer la relación entre ellas, ¿vale? Como vemos, ya tenemos nuestras tablas físicas y nuestras tablas de negocio, ¿vale?
y vamos a establecer la relación entre ellas. Pues si seleccionamos las tablas, añadimos relación, ¿vale? Y indicamos los campos de cruce de cada una de las tablas, ¿vale? Indicamos la cardinalidad en el caso de que el tipo de join, ¿vale? Y lo mismo para la otra tabla, ¿vale? Diferentes campos de cruce, cardinalidades y tipo de join, ¿vale? Ya tenemos nuestras relaciones establecidas. A continuación lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro business view, es decir, las diferentes categorías que el usuario va a tener disponibles, ¿vale? Pues nueva categoría y la vamos a llamar pues categoría tiempo, ¿vale? Y aquí pues simplemente tiempo, ¿vale? Tenemos ya la primera de ellas. Vamos a crear otra que es categoría producto, como ya nombre interno, y como nombre para el usuario lo vamos a llamar producto, ¿vale? Y finalmente una nueva categoría métricas, que va a contener pues aquello que queremos medir, ¿vale? ¿Vale? Y nos quedaría ir rellenando cada una de estas categorías con los diferentes campos, ¿vale? Vamos a ir, pues por ejemplo, para tiempo, pues vamos a editar cada una de las categorías, ¿vale? Y dentro de la categoría tiempo, pues vamos a meter pues la fecha, por ejemplo, el año, el mes y el trimestre, por ejemplo, ¿vale? Lo seleccionamos y cogemos la categoría correspondiente y lo llevamos, ¿vale? Y vamos a ir haciendo lo mismo para la categoría producto, ¿vale? Pues donde vamos a meter la descripción de la línea de producto y el nombre del producto, por ejemplo, ¿vale? Y para las métricas, pues vamos a coger el quantity ordered y el amount y lo vamos a llevar hasta aquí, ¿vale? Ya tendríamos nuestro modelo creado con nuestras categorías, ¿vale? Pero queremos que el nombre para el usuario pues sea algo más amigable, ¿no? Pues para ello, pues por ejemplo, vamos a coger el ID año y lo vamos a cambiar y lo vamos a poner pues año, ¿vale? Vamos a ir cambiando pues por ejemplo también la fecha, ¿vale? Pues en este caso si queremos ponerla en lugar de en mayúscula, pues la podemos poner en minúscula, pues por ejemplo así, fecha, ¿vale? El des mes simplemente lo vamos a llamar como mes, ¿vale? Y el des trimestre lo vamos a llamar simplemente trimestre, ¿vale? Vale, pues ya tendríamos cambiado cada uno de los campos. La fecha no se me ha cambiado, ¿vale? Vale, ahora voy a ir actualizando cada uno de ellos para ver que cambia correctamente. Vale, pues ya lo tendríamos. Vamos a hacer lo mismo con el producto, ¿vale? Lo vamos a llamar producto, ¿vale? Y la línea de producto la vamos a llamar pues línea, por ejemplo, ¿vale? Y finalmente las métricas, pues el quantity ordered lo vamos a llamar unidades y el amount lo vamos a llamar import, ¿vale?
Vale, con esto ya tendríamos nuestro modelo creado, como habéis visto, de manera muy rápida y sencilla, ¿vale? Tendríamos posibilidad de opciones más avanzadas, como posibilidad de hacerlo multidioma, es decir, en función del usuario, pues se mostraría en un idioma o en otro. También tenemos la posibilidad de, pues para cada uno de los campos o cada una de las categorías que hemos definido, pues también el aplicar seguridad, ¿vale? Pues aquí tenemos seguridad a nivel de usuario, a nivel de grupo, ¿vale? Y podríamos aplicar seguridad pues tanto a nivel de dato como a nivel de categoría o de campo dentro de cada una de las categorías, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos este modelo, que como vemos tenemos clasificado pues las relaciones entre las tablas de negocio y vistas de negocio, lo que vamos a hacer va a ser guardar nuestro modelo, ¿vale? Y lo vamos a publicar dentro de nuestro servidor de Business Intelligence para poder generar nuestros propios informes ad hoc, ¿vale? Lo voy a llamar modelo demo ventas, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser exportar el fichero XML, ¿vale? Que lo voy a llamar pues modelo demo ventas también, ¿vale? Y este fichero lo vamos a subir a la plataforma de Business Intelligence para poder crear nuestros propios informes de manera visual. Para publicar nuestro modelo nos vamos a la plataforma de Business Intelligence y en gestionar fuente de datos le vamos a decir que queremos importar un componente de tipo metadato. Elegimos nuestro modelo XML, le podemos asignar un nombre, modelo de ventas, ¿vale? Y lo importamos, ¿vale? Una vez lo tenemos importado, con el componente ST-Report nos va a permitir generar informes a medida, ¿vale? También es personalizable la seguridad a nivel de modelo, ¿vale? Es decir, qué modelo ven en función del perfil del usuario, pues qué modelo ve cada uno, ¿vale? Como comentaba antes, también qué categoría ve cada usuario y dentro de cada categoría incluso qué campo ve y a nivel de datos qué dato puede ver, ¿vale? Todo esto perfectamente configurable mediante mecanismos de seguridad, ¿vale? Para que veáis lo sencillo que es generar un informe, pues vamos a establecer en la sección de grupo la línea de producto y en la sección de columna el producto, ¿vale? Como veis, ya nos ha generado un report de 3 páginas con cada una de las líneas de producto y los productos asociados a cada una de las líneas, ¿vale? De manera muy sencilla podríamos establecer también filtros, ¿vale? Es decir, si yo quiero filtrar por una línea de producto en concreto, pues tenemos la posibilidad de obtener todos los posibles valores e incluso hacer previsualización de la información, ¿vale? Es decir, si yo quiero solo las líneas de producto que contengan la palabra cars, pues tenemos la posibilidad de filtrar, ¿vale? Así como de indicar si lo que queremos es incluir ese criterio, excluirlo, que empiece por una determinada palabra que nosotros indiquemos, que incluya nulos, que no lo incluya, ¿vale? Todo esto es perfectamente configurable, incluso la posibilidad de anidar filtros y encadenarlos con la condición que nosotros le indiquemos, ¿vale? Pues ya nos hemos quedado con una categoría en concreto, ¿vale? Podemos cambiar el nombre perfectamente, report demo, ¿vale? Y como veis, de manera muy sencilla podemos ir añadiendo campos a nuestro report, ¿vale? Y nos va a ir generando nuestro informe, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas más con la herramienta, ¿vale? Pero en principio hasta aquí voy a llegar en este vídeo y más adelante
Os comentaré todas las posibilidades de esta herramienta, ¿vale? Así como de el resto de herramientas de visualización que ya os he ido enseñando, pero que las veremos más en detalle. En este vídeo quería un poco enseñaros bueno, diferentes componentes o funcionalidades tanto analíticas como de integración de datos, ¿no? Bueno, en primer lugar, como podéis ver, estoy en la URL lincbi.com, en la web, y bueno, pues se trata de una solución paquetizada donde podéis encontrar pues diferentes herramientas analíticas pues para tablas dinámicas, cuadros de mando, y también pues una plataforma, digamos, que permite definir alertas, un poco monitorización, seguimiento, trazabilidad de la aplicación en cuanto a usuarios que se conectan, y bueno, proporciona un entorno analítico completo donde podríamos pues bueno, cargar nuestros datos, y también tenemos la posibilidad de analizarlo de manera muy gráfica y muy visual, ¿vale? Como podéis ver, tenéis, digamos, los highlights o características, digamos, que componen esta solución, ¿vale? Que para más información pues podríais poner en contacto con nosotros y os informaríamos sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Entonces, bueno, pues la plataforma también bueno, nos permitiría trabajar con componentes de tipo Big Data, análisis real time, data mining, funcionalidades incluso más avanzadas, ¿no? Hacer profiling de los datos también. Bueno, algunas compañías que han confiado en nosotros, y bueno, pues como os decía, un formulario de contacto donde podríamos hablar sobre la solución. Tenéis un apartado también en la web donde tenéis las preguntas, ¿no? O las FAQ más habituales que, bueno, pues las tendríais aquí con la respuesta, y os invito a que la reviséis, ¿vale? Bueno, como os decía, lincbi.com, y tendríais una solución de Business Intelligence completa, ¿vale? A continuación lo que os voy a mostrar es WebSpoon, que es una funcionalidad, ¿vale? Como veis, estoy accediendo desde un navegador web a una URL, en este caso pues una URL de mi equipo local, y nos permitiría trabajar con procesos de integración de datos que hayamos diseñado con la herramienta PDI, Pentaho Data Integration. Podríamos editarlos, podríamos hacer modificaciones sobre ellos, ¿vale? Meter nuevos componentes, ¿vale? Podríamos ejecutar, al igual que lo hacemos con la parte visual de Spoon, la herramienta de desarrollador. Y como veis, pues tendríamos la funcionalidad completa que tendríamos en nuestra solución de escritorio, pero en este caso con la potencia y la ventaja de acceder vía web, con lo cual pues diferentes usuarios que en un entorno colaborativo podrían acceder, hacer las modificaciones pertinentes, testear los procesos, ¿vale? Y es muy interesante y la podéis descargar, como he comentado, para otros componentes en la URL de community.pentaho.com, ¿vale? La tendríais disponible, ¿vale? Se trata de WebSpoon, ¿vale? Como os decía, es una interfaz que se accedería vía web y nos permitiría editar, ejecutar y crear nuevos procesos de extracción, transformación y carga de datos, ¿vale? Y ahora me voy a ir a un entorno donde lo que os quiero comentar es la posibilidad de conectarnos a un origen de datos, en este caso vía XMLA, a un cubo, es decir, a un cubo de Mondrian, y podríamos visualizar los datos en forma de tabla dinámica de Excel, ¿vale? Bueno, simplemente lo primero que tendríamos que hacer sería pues definir, ¿no? Obviamente mediante una conexión, pues vamos a crear un componente de tipo tabla dinámica, fuente de datos externa,
y seleccionamos nuestra conexión, y lo que voy a mostrar es cómo de manera muy sencilla podríamos conectarnos a un origen de datos, ¿vale? Y poder, bueno, pues aprovechar la funcionalidad de Excel, pues para en caso de un usuario pues más familiarizado con Excel, puede hacer sus analíticas y trabajar de manera habitual, ¿vale? Bueno, le he dado a definir una nueva conexión, ¿vale? Está buscando las conexiones disponibles, y le vamos a dar a nuevo origen de datos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es definir una conexión de tipo otro avanzado, siguiente, y como os decía, vía XMLA, ¿vale? Lo tenemos aquí, data source de ese tipo, XMLA. Lo que vamos a hacer va a ser conectarnos a un esquema de Mondrian y poder analizar el contenido, ¿no? Es decir, los datos en Excel, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser definir nuestra URL de conexión, ¿vale? Localhost 8080 ventajo, credenciales, ¿vale? De login dentro de la plataforma, y a continuación, dentro de los catálogos que hay disponibles, ¿vale? Desplegados dentro de ese base server, elegiremos el catálogo a continuación y podremos ya trabajar con él. Bueno, pues en este vídeo lo que os voy a ir mostrando son diferentes opciones de visualización, ¿no? Analíticas, y también pues os enseñaré algunos componentes de tipo Big Data. Mi nombre es Juan Fernández de Stratevi, y bueno, pues como estáis pudiendo ver, estoy accediendo a esta URL, ¿vale? Que es una demo donde pues tenemos bastantes posibilidades de visualización disponibles, ¿vale? Aquí tenéis una suite completa de Business Intelligence, ¿vale? De visualización, donde pues tenemos, por ejemplo, podemos empezar definiendo mediante un buscador, ¿vale? Y para cada uno de los elementos que tenemos creados, pues tenemos su ubicación dentro de la plataforma, y también la posibilidad de ir añadiendo etiquetas, personalizar, de manera que luego la búsqueda pues sea más ágil dentro de la plataforma, ¿vale? Tenemos posibilidad de incluso filtrar por fecha, es decir, pues quedarnos con los componentes que se encuentren dentro de un rango de fechas para el date picket seleccionado, ¿vale? ¿Qué más? Pues la posibilidad de, en función del componente visual que queramos, pues visualizar report, visualizar cuadros de mando, ¿vale? U otros componentes en función de la selección que nosotros vayamos haciendo de elementos visuales, como os indico, ¿vale? Es decir, quedarnos con uno u otro componente pues en función de aquellos filtros que vayamos aplicando, ¿vale? ¿Qué más? Pues tenemos diferentes demos, ¿vale? Que os voy a ir enseñando a continuación. Y también os voy a enseñar diferentes componentes que, bueno, en función del grado de libertad, ¿no? que queramos dar a un usuario de un sistema de Business Intelligence, podemos optar por uno u otro componente, ¿vale? Son componentes que no son excluyentes, es decir, pues para un usuario puede ser más útil un componente, para otro. Pero la idea es que con la combinación de ambos no se nos escape ninguna decisión importante, ¿vale? Bueno, pues como os decía, voy a ir enseñando diferentes demos, ¿vale? Voy a empezar pues por un cuadro de mando, en este caso de eficiencia energética, ¿vale?
Un cuadro de mando, como veis, pues es algo muy visual, ¿no? Donde pues aquí tenemos navegación por pestañas, ¿vale? En este caso vamos viendo consumo por diferentes nodos, ¿vale? Y bueno, pues diferentes indicadores en la parte superior, ¿vale? Podemos hacer pues análisis mensual, ¿vale? Bueno, pues ir viendo un poco las categorías en las cuales se desglosan los gastos, ¿vale? De manera que, como veis, muy visual, pues podamos hacernos una idea de pues, cómo va el consumo, ¿vale? Y en este caso, como digo, es de eficiencia energética, ¿vale? Podemos filtrar por diferentes nodos y ir un poco viendo la tendencia y la evolución, ¿vale? Para ellos, ¿no? Ese sería un caso de cuadro de mando. A continuación os voy a enseñar otro, digamos, más orientado para Data Discovery, ¿vale? Digamos un cuadro de mando enfocado a periodismo de datos, en este caso. Y pues tenemos diferentes consejeros, ¿vale? Para el caso de las tarjetas Black. Y bueno, podemos elegir la procedencia del partido político, ir filtrando pues por sexo, por si es noche, si es de día, por comercio, por día de la semana, ¿vale? Por mes. Y bueno, vemos pues las diferentes tendencias, ¿vale? Y como veis, todo se va actualizando en función de los filtros que vamos aplicando, ¿vale? También la posibilidad de acceder al detalle de la información mediante un componente ya más orientado a explotar el dato en sí, ¿no? Luego volveremos a este componente, ¿vale? Y bueno, pues como decía, el poder también pues, eliminar ciertos filtros o aplicarlos en un momento concreto, ¿vale? Y nos podemos ir haciendo idea de cómo se van desglosando los gastos y nos va ayudando a sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué más os voy a comentar? A continuación tenemos otro cuadro de mando que os voy a enseñar ahora. Smart City, ¿no? En este caso pues vamos a analizar el tráfico, ¿no? De Madrid pues por anillo de M30, ¿vale? O zona urbana, ¿vale? Y como os digo, pues en este caso es un cuadro de mando near real time, ¿vale? Donde, como veis aquí, tenemos pues los datos de diferentes cámaras, ¿vale? Podemos hacer una animación de el listado, ¿no? del tráfico a diferentes franjas horarias, ¿vale? Podemos ver las diferentes cámaras, ¿vale? Pues ir haciendo zoom y navegando, ¿vale? Y viendo pues para una cámara concreto, un punto de medida, pues filtrar, ¿vale? Y ver la evolución del tráfico en los últimos días, ¿vale? Y pues bueno, ver la cámara y como podéis ver pues la hora y fecha actual, ¿vale? Ni a real time, ¿vale? Son datos que se van extrayendo pues de manera muy frecuente, ¿vale? Y como veis pues tenemos cada uno de los puntos de medida, cámaras cercanas y distancia entre ellas, ¿vale? Bueno, pues este es otro tipo de cuadro de mando, ¿no? Donde pues como estáis viendo algo muy visual que nos va a permitir analizar los datos de un simple vistazo, ¿no? Nos vamos a volver aquí y a continuación lo que os voy a enseñar son otro tipo de componente, ¿vale? Aquí en cuanto a visualización tenemos muchas opciones gráficas, ¿vale? Voy a empezar enseñándoos este componente, ¿vale? Que es un mapa, ¿no? Donde pues podemos analizar diferentes métricas, cantidad, importe, y pues podemos navegar para un país, en este caso España, Estados Unidos, ¿vale? Y vamos viendo el valor, como veis aquí, en una escala, ¿vale? De cada una de las regiones, ¿vale? Y obviamente podemos hacer zoom en una región concreta y poder profundizar. En el caso de que tuviésemos más detalle a nivel de municipio, también podríamos llegar a ese detalle, ¿vale? Y esa información pues obviamente la podemos consultar en forma de mapa o en forma de tabla, ¿vale? Otro componente también que os voy a enseñar va a ser modo de un ejemplo de landmarks, donde en este caso pues otro tipo de ping o forma de codificar la información, ¿no? Pues aquí
Podemos navegar pues por diferentes países, ¿vale? Hacer zoom en la información, ¿vale? E ir viendo pues cada uno de los puntos qué es lo que representa, ¿vale? En este caso estamos haciendo un conteo de personas, ¿vale? Por diferentes países o diferentes, en este caso son países, ¿vale? Y podemos ir viendo en función de lo que hayamos seleccionado pues la evolución de cada una de las métricas que nosotros le vayamos indicando, ¿vale? Pues aquí lo tenéis, nuestro mapa, y en función, como os digo, de la métrica que nosotros elijamos, pues podemos navegar y jugar con esa información, ¿vale? Os voy a enseñar a continuación otro componente. Bueno, ya me voy a ir más a la parte de componentes, ¿vale? Es decir, a las opciones que se proporcionarían a un usuario digamos de la aplicación para que él pueda jugar con los datos, ¿vale? Voy a empezar con este componente llamado stPivot, donde pues una vez elijamos el modelo, ¿vale? Podemos navegar por él y ir eligiendo qué queremos mostrar, ¿vale? De cada una de las métricas que tenemos disponibles, pues cuál de ellas queremos hacer visible, ¿vale? Si hay algún eje de análisis o dimensión que no queramos hacer uso de él, pues lo aplicamos, ¿vale? Y podemos pues filtrar, obviamente, pues por diferentes criterios, ¿no? Pues en este caso tenemos una serie de trabajos, ¿no? Y pues podemos decir que solo nos queremos quedar con algunos que nosotros indiquemos. También podemos hacer operaciones de agregación de manera muy sencilla, ¿vale? Y filtrar la información, como habéis visto, ¿vale? Podemos intercambiar los ejes de manera muy sencilla, ¿vale? Filas por columna, como estáis viendo. Voy a ocultar la parte de navegación. Tenemos también la opción de, pues, si seleccionamos un rango de valores, ¿vale? Podemos ir viendo dentro de ese rango agregaciones de valores, valor máximo, mínimo, ¿vale? Como estáis viendo. Tenemos también la posibilidad interesante de acceder al detalle de la información, ¿vale? Con esta opción de drill through, pues para un dato en concreto que nos llame la atención, pues podemos ver su desglose, ¿vale? Es decir, de dónde procede ese dato y, pues bueno, hacernos una idea y ordenar por diferentes criterios. Es decir, vamos ya a nivel de dato, como podéis ver, ¿vale? Para cualquiera de los datos que tenéis representados podríamos hacer una navegación y ir viendo pues cuál es el desglose de ese valor, ¿vale? Y bueno, pues obviamente las operaciones típicas de rollup, drill down, ¿vale? Y como veis, pues tenemos siempre esa posibilidad visible, ¿vale? También podemos hacer agregaciones, ¿vale? Pues como estáis viendo, si queremos una media de lo que estamos viendo, pues de manera muy sencilla la tendríamos ya visible, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues mediante la calculadora podemos hacer una diferencia del valor actual respecto al presupuestado. Pues bueno, vamos a ponerle, así lo podemos hacer así, variación, ¿vale? Aplicamos, y si hacemos visible esa nueva métrica que hemos definido, ¿vale? Que obviamente la tendríamos disponible para hacer cálculos, pues ya la tendríamos aquí disponible, ¿vale? Y podríamos trabajar con ella, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues de manera muy sencilla también, pues podemos sacar, como decía, estadísticas, ¿vale? Diferentes operaciones estadísticas y definir ya funciones más avanzadas, ¿no? Agrupadas por diferentes criterios, ¿no? Ya sean
de un tipo o de otro, pues si son numéricas, ¿vale? Funciones de tiempo, ¿vale? Para calcular, por ejemplo, diferencia de fechas, para operaciones enteras, es decir, para un usuario que esté familiarizado con un entorno web, por ejemplo, como este, le puede ser bastante útil el poder navegar por la información, utilizar métricas que haya definidas, definir nuevas al vuelo y trabajar con ello, ¿vale? Tenemos también la posibilidad de hacer un análisis what if, es decir, qué pasaría si una de las métricas en concreto pues sufre una variación, ¿vale? Que yo pueda indicarle, pues por ejemplo, una codificación de color, ¿vale? Que se encuentre entre ciertos umbrales el dato, ¿vale? Algo así, aplicamos, ¿vale? Y bueno, en función del umbral que establezcamos, ¿vale? Aquí le deberíamos de poner un valor, vamos a ponerle, pues, por ejemplo, 4 millones, ¿vale? Y como veis ya el color coding se aplica y esa sería la aplicación, ¿vale? Y de manera muy visual pues podríamos hacernos una idea de qué es lo que está pasando, ¿vale? Obviamente ese color coding se mantiene, si yo hago drill down pues lo tendríamos aquí ya disponible, ¿vale? Pues tenemos la posibilidad de un análisis wizard, es decir, pues queremos quedarnos con, para el valor de una métrica en concreto, analizada por, pues por ejemplo, por departamento, quiero sacar un top de los 5 departamentos cuyo valor es más alto, ¿no? Pues lo tendríamos aquí y de manera muy sencilla también podríamos trabajar con gráficas, ¿vale? Es decir, pues sacar diferentes opciones gráficas, ¿vale? Y incluso dentro de las gráficas pues poder filtrar y quedarnos con aquellos que nosotros le indiquemos, ¿vale? Como veis, muy sencillo el poder trabajar de esta manera y crear diferentes alternativas gráficas, ¿vale? Tenemos la posibilidad también de exportar a diferentes formatos, ¿vale? Como tenéis aquí, PDF, Excel, HTML, CSV, enviar a un destinatario también, adjuntar también el informe en el formato que nosotros le indiquemos, es decir, lo que estamos creando. Tenemos un histórico donde pues podríamos volver a alguna de las ejecuciones anteriores pues de manera muy sencilla, ¿vale? Pues podríamos aplicar y como veis vamos a volver a esa selección que teníamos en su momento, ¿vale? Un refresco automático podríamos programarlo de ejecución, ¿vale? Algo muy útil si quisiéramos tener esto a modo de digamos visor para sacar datos por ejemplo en tiempo real o near real time, ¿vale? Posibilidad de ver la consulta también, ¿vale? En este caso la consulta como veis en MDX que se va lanzando por debajo, ¿vale? También la tendríamos disponible y bueno, pues que sepáis que es otra opción que tendríamos y podríamos sacar, pues como hemos visto anteriormente, trabajar con los datos del cubo y pues ir viendo un poco las diferentes métricas y como veis esto es totalmente dinámico, la manera que si vamos cambiando la consulta obviamente va también cambiando, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar, si no se me escapa ninguna opción que comentar, ¿vale? Porque como veis hay bastantes opciones disponibles. Voy a comentaros otra de las herramientas, en este caso pues una herramienta donde el grado de libertad para el usuario no le permite llegar al tanto nivel de datos, pero sí puede ser interesante para un usuario final, un usuario de negocio que quiera sacarse de manera muy sencilla sus analíticas, ¿no? Pues como veis, con un simple clic estoy creando un cuadro de mando, ¿vale? Elijo qué quiero ver y en qué tipo de gráfica lo quiero
representar, ¿vale? Vale, ya habéis visto de manera muy sencilla, incluso tenemos la posibilidad de hacer drill down en la información y ir viendo el detalle. Como veis, el resto de gráficas se actualizan en base al valor seleccionado, ¿sí? Podemos seleccionar un filtro, pues si quiero, por ejemplo, establecer pues para alguno de los criterios que tenemos disponibles, ¿vale? Un filtro y lo tendríamos ya disponible para ser utilizado, ¿vale? Un nombre lo podemos asignar y al igual que con el componente anterior, no lo he comentado, pero aquí podríamos guardar esto y tenerlo disponible para los usuarios que nosotros le queramos dar privilegios para consumir esta información, ¿vale? Interesante puede ser también ver el detalle de cada una de las gráficas que se está pintando en cada caso, ver la información en forma de tabla, ¿vale? Y bueno, siempre vamos a tener la posibilidad también de hacer zoom y ir viendo cada uno de los valores, ¿vale? Representados, ¿vale? Suele ser útil pues sobre todo cuando estamos viendo muchos datos, ¿no? Pues de manera muy sencilla, haciendo zoom pues podemos ir viendo la relación porcentual respecto al total de cada uno de los valores, ¿vale? El siguiente componente que voy a enseñar es a modo de Balance Scorecard, un componente que nos permite de manera muy visual pues ver los diferentes indicadores de negocio, ¿vale? Y ver un poco la tendencia de cada uno de ellos, ¿vale? Pues como veis aquí estamos analizando datos y vamos viendo de manera muy visual, ¿vale? Con codificación semafórica pues el grado de consecución de cada uno de los objetivos que nos hemos planteado, ¿vale? Aquí lo tenemos y podemos comparar con años o con meses anteriores. Podemos descargar esta información a PDF o Excel y como veis aquí tenemos nuestro árbol y clasificados por diferentes criterios cada uno de los indicadores, ¿vale? Bueno, en este caso no sé si administrador quería mencionar cómo definir un nuevo scorecard, pero lo vamos a ver con el configurador de manera muy sencilla, ¿vale? Tenemos aquí la ponderación de cada uno de los indicadores y cómo se agrega ese indicador, ¿vale? Cuáles son los valores que queremos asignar a los diferentes rangos para que pase de muy malo a muy bueno, e incluso la codificación de cada uno de los umbrales, ¿vale? Y como os digo, aquí tenemos la ponderación de ellos de manera muy sencilla. Podríamos crearnos nuestro árbol, ¿vale? En cuanto a datos, pues aquí los tenemos, ¿vale? Podríamos cargar, importar los datos en un formato Excel, ¿vale? Descargar también los datos en formato Excel por si quisiéramos seguir trabajando con ellos. Y también tenemos dos tipos de indicadores, no tanto cualitativos como cuantitativos, ¿vale? Es decir, bueno, del tipo de indicador en el cual, como el grado de satisfacción del cliente, no podemos asignar un valor numérico, sino que es de tipo cualitativo, ¿no? Pues si el grado de satisfacción, si el cliente está satisfecho con el trato, ¿no? Pues se le asignará un valor u otro a ese indicador, ¿vale? Sección de seguridad, donde para cada uno de los del árbol, ¿no? de definición, pues podríamos definir qué usuarios van a tener visible ese indicador, ¿vale? Finalmente, la sección de análisis lo que nos va a sacar es un resumen de cada uno de los indicadores, ¿vale? Pues lo podemos ver en forma de tabla dinámica, ¿vale? O también tenemos la posibilidad de sacar un cuadro de mando, donde pues en este caso vamos a ir viendo el porcentaje de cumplimiento de manera mensual, ¿vale? Podemos jugar con los diferentes meses. Tenemos definidas 3 perspectivas, 6 objetivos estratégicos y 13 indicadores, ¿vale? Y como veis, para cada uno de ellos pues tenemos los valores y la posibilidad de acceder al detalle, y de manera muy visual vamos a ir viendo cada uno de ellos y el grado de cumplimiento, ¿vale?
y bueno, una flechita de tendencia que nos indica si ese indicador va por buen camino o va según lo que teníamos planificado, ¿vale? Vale, voy a volver de nuevo al home y os voy a enseñar a continuación el último de los componentes, ¿vale? En este caso un componente para crear informes ad hoc, ¿vale? Es decir, le vamos a proporcionar esta interfaz a un usuario de negocio y pues en función del modelo que elijamos pues se va a poder crear sus propios informes, como vais a ver, de manera muy sencilla, ¿vale? Imaginaros que pues bueno, queremos sacar un informe donde agrupemos líneas de producto y producto, ¿vale? Ya nos ha generado un informe con 3 páginas de manera muy sencilla, simplemente con drag and drop, como habéis podido ver, ¿vale? Podríamos obviamente también cambiar tipo de letra, tamaño, ¿vale? Si quisiéramos pues cambiar el color, ¿vale? De manera muy sencilla vamos a poder jugar con tamaño de letra, fuente, si queremos subrayado, bueno, estáis viendo, ¿vale? Ordenar por diferentes criterios, ¿vale? Tenemos la posibilidad de establecer diferentes plantillas y jugar con ellas y seleccionar una u otra, poner el lienzo en horizontal, asignar un tamaño más grande a la zona de diseño, elegir el formato de salida, ¿vale? También HTML, PDF, Excel, CSV. Como veis ya ha crecido bastante el report y de manera muy sencilla, simplemente pinchando pues podemos ir generando nuestro report. Puede ser interesante la fase de definición, pues limitar el número de registros, ¿vale? A mostrar y, ¿vale? Sobre todo mientras vayamos construyendo, pues para evitar tiempo de espera innecesarios, ¿no? Luego podemos obviamente pues jugar con las columnas, ¿vale? Y arrastrarlas en función de lo que nosotros queramos, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues ocultar o hacer visible diferentes secciones, ¿vale? Tenemos la posibilidad de obviamente filtrar por algún criterio en concreto. Por ejemplo, vamos a sacar la escala de los productos, donde como veis tenemos diferentes opciones de visualización. Podemos elegir que nos muestre todos los elementos o que contengan alguno concreto, ¿vale? Podemos encadenar de manera muy sencilla diferentes filtros, ¿vale? Habilitar o deshabilitar la ejecución automática, de manera que si está deshabilitada yo puedo ir añadiendo campos al report y hasta que no le dé a ejecutar pues no va a tener efecto ese cambio, ¿vale? También tenemos la posibilidad de definir columnas calculadas, ¿no? Es decir, pues mediante una fórmula puedo definir miembros al vuelo, ¿no? Pues quiero para mouse pues multiplicar por 12, por ejemplo, tipo numérico, formato, ¿vale? Si quiero que tenga un número de decimales o no, incluso ese campo lo puedo agregar, ¿vale? De diferentes maneras, pues agregaciones comunes, suma, máximo, mínimo, medio, ¿vale? Y tendríamos ese campo ya visible. Bueno, no le hemos asignado un nombre, pero podemos asignar un nombre un poco más descriptivo de manera muy sencilla aquí, ¿vale? Y como os decía, pues cambiar la máscara de ese dato, ¿vale? Y bueno, esa columna como la hemos agregado, pues nos aparecería al final el agregador, ¿no? Vale, ¿qué más podemos hacer? Vale, como veis aquí, pues para cada uno de los campos podemos especificar el formato, siempre que tenga sentido especificar un formato, una máscara para ellos, ¿no? Vale. También tenemos la posibilidad de ver los filtros que se están aplicando en cada momento, ¿vale? Que suele ser útil pues cuando tenemos más de un filtro. Y también el filtro pues es adaptable al tipo de dato del componente, ¿no? En caso de que sea fecha nos va a mostrar un date picker, también podemos unir diferentes criterios de fecha
En el caso de que no queramos aplicar un filtro concreto, pues simplemente lo desplegaremos a su sección correspondiente, ¿vale? Y como os digo, ¿no? El filtro es adaptable al tipo de datos, ¿no? Pues en el caso de datos numéricos, ¿vale? Podemos establecer rangos entre ellos y también siempre vamos a tener la posibilidad de anidar diferentes filtros, ¿vale? ¿Vale? Como veis, de manera muy sencilla nos vamos a generar nuestro informe y obviamente lo podemos guardar y compartir con todos los usuarios de la plataforma de Business Intelligence, ¿vale? Vamos a proporcionar al usuario un modelo agrupado por diferentes categorías, los campos, y él, como habéis visto, simplemente con drag and drop va a poder crearse su propio informe, ¿vale? Bueno, pues como habéis visto, diferentes componentes y diferentes grados de flexibilidad. Obviamente, en función del grado de libertad que queramos dar al usuario, como comentaba antes, pues optaremos por un componente u otro y podemos jugar con el rol del usuario para hacer visible o no un componente u otro, ¿no? También para este componente en concreto podríamos decir qué usuario tiene visibilidad sobre cada categoría o incluso a nivel de datos, ¿no? Si hay usuarios que ven una ciudad u otra o todas, ¿vale? Todo eso se podría llegar a construir, ¿vale? Bueno, como el resto de componentes podríamos guardarlo y consumirlo en cualquier momento del informe general, ¿vale? Tenemos también la posibilidad, ¿vale? Para este último componente, como os he comentado, bueno, o para algunos componentes dentro de la plataforma tendríamos la posibilidad de poder establecer, bueno, no sé, no tengo privilegios para poder ver ciertas secciones, pero el poder planificar la ejecución de automática y envío por mail de uno de los informes o aquel componente visual que hayamos generado, ¿vale? Voy a comentaros ahora la parte más orientada a elementos de tipo Big Data, ¿vale? Donde pues bueno, aquí podéis ver las tecnologías que se han utilizado, pues Hadoop, Hortonworks, Cloudera, Spark, y bueno, pues, tenemos diferentes demos que os invito a consultar en esta URL y podéis un poco navegar por ellas, ¿vale? Porque está en abierto y voy a ir enseñando alguna de ellas, pues por ejemplo una que hace uso de Spark Streaming para mostrar actualizaciones en tiempo real de Wikipedia, ¿vale? Pues como podéis ver se van actualizando en tiempo real y podríamos acceder en detalle a esa información, ¿vale? Tenemos para cada uno de los componentes demo que os estoy mostrando, pues el funcionamiento explicado de cada uno de ellos, ¿vale? Lo tenéis aquí también, ¿vale? Como os comentaba, os he enseñado esta en tiempo real, tenemos otra aquí donde pues podemos establecer un rango de valores, diferentes fuentes de datos de las cuales queramos obtener información, y Wikipedia, Wikimedia, Wikidata nos va mostrando esos datos y, como veis, la fecha, hora, tiempo real en este caso también, ¿vale? En cuanto a redes sociales, tenemos la posibilidad de buscar por ejemplo Trump y nos va a ir mostrando pues impacto del tweet, retweet, usuarios, ¿vale? En este caso lo estamos viendo aquí en tiempo real, los últimos tweets, y como veis tenemos ubicados, geolocalizados los diferentes tweets que se van produciendo. Como veis, se estaba hablando bastante ahora mismo de Donald Trump, ¿vale? Y aquí lo tenéis también visible, ¿vale? Este que he enseñado es el de Twitter, ¿vale? Perdón, vuelvo aquí. Os voy a enseñar pues seguimiento de rutas, por ejemplo, un caso más aplicado al área de Internet of Things,
donde tenemos seguimiento de rutas, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, pues distancia, velocidad, pasajeros, ¿vale? Para diferentes vehículos en movimiento, ¿vale? Pues lo tenemos aquí visible. En el caso de Madrid, pues tenemos, ¿vale? Personas, distancia recorrida, el camino que va realizando, bicicletas y autobuses también, ¿vale? Y distancia recorrida y pasajeros actuales, ¿vale? Tenemos también posibilidad de analizar los datos con grafos, ¿no? En este caso se trata de diferentes ciudades y pues ruta más rápida entre dos ciudades, pues por ejemplo entre Valladolid y Málaga, seleccionar y nos va diciendo pues que vayamos de Valladolid a Madrid en tren y luego hasta Málaga, ¿vale? Precio, tiempo y distancia en kilómetros, ¿vale? Las diferentes ciudades que están unidas por barco, ¿vale? Las tenemos aquí. Podríamos representar también datos, pues la ruta más barata entre dos ciudades, pues por ejemplo entre Valencia y Bilbao, ¿vale? Y nos lo mostraría aquí y nos dice un poco pues cuál sería la manera más óptima de llegar de un sitio a otro, ¿vale? Y como veis aquí pues diferentes opciones, como hacer menos transbordo entre una ciudad y otra, ¿vale? La ruta con menos transbordo, pues de Gijón a Barcelona podríamos ir directamente en tren con este precio, esta distancia y ese tiempo estimado, ¿vale? Detalles técnicos, al igual que comentaba para el resto de demos, ¿vale? Otras demos pues de Machine Learning, por ejemplo, en este caso en base a nuestros gustos de películas, ¿vale? Pues nos va a recomendar un sistema de recomendación de películas y nos dice que estas serían las más adecuadas a nuestros gustos, ¿vale? Y bueno, pues como decía, la explicación técnica de cada una de las demos, ¿vale? Y por último voy a enseñar la de web semántica, donde en este caso lo que podemos buscar es pues una información semántica en la web, pues podemos buscar Real Madrid, ¿vale? Le podemos indicar el grado de relevancia que queremos, en qué página queremos buscar, tipo de página, la periodicidad, ¿vale? Y nos va a mostrar pues estos resultados aquí. También pues teníamos la posibilidad de navegar y acceder por esta información, ¿vale? Vale, pues como veis son diferentes opciones de demo, tanto de la parte de Big Data como de la parte que os he comentado inicialmente y más orientada a la analítica, ¿vale? Son demos que tenemos en abierto y mediante estas URLs, ventajo.strategy.com y bigdata.strategy.com, os invito a que podáis acceder, consultarlas y ver un poco las posibilidades que hay, que como veis son muchas en cuanto al análisis de datos y la ayuda a la toma de decisiones. Hasta la próxima.